Bienvenidos a Matecito y Reflexión, este episodio número 13, con nuestro gran cierre de esta serie de episodios que hemos tenido, hablando de un poco de todos los temas. El tema de hoy va a ser la paz mundial, y para eso estamos acá con nuestro gran amigo de siempre, Marcelo y Nico, y nuestros amigos Ah, que saben de los temas. Ahí está Don Manuel. Bienvenido, Don Manuel, invitado por favor. especial. Pero el invitado especial, por favor, si nos puede ¿Cómo está, don contar un Manuel? poquito de Cuéntenos un usted. poco. Bueno, mi nombre es Manuel Benítez Codas, yo soy ingeniero electricista, trabajé mucho tiempo en el área de hidroeléctrica, energía, después pasé al área de gestión de proyectos, estoy en eso ya desde hace más de 40 años, pero mi actividad principal fuera de la profesión es la docencia. Soy docente universitario a nivel de grado y posgrado, básicamente posgrado, y en la FEBA High, donde soy activo desde hace más de casi 20 años, tengo una mucha participación en los temas educativos. He sido miembro de varias instituciones locales y nacionales y me gusta mucho justamente compartir lo que hemos estudiado durante estos años, porque realmente la FEBA High, cuando uno está realmente sumergido en ella, vive permanentemente en estado de aprendizaje. Y el aprendizaje es algo que nos lleva a perfeccionar nosotros como personas, como profesionales, con todo. Yo siempre, hoy estaba leyendo un artículo que decía, una cita que decía de que el día que descubriste la fe, ha cambiado el mundo y tu percepción del mundo. Y realmente he cambiado yo, mi percepción del mundo y la manera de actuar en el mundo. El año que yo me convertí en 1996, cuando ingresó a la fe, realmente el mundo ha cambiado para mí, mi visión. Tanto que mis amigos siempre dicen, ustedes los bajáis son los locos, son todos siempre comunistas. Eso es algo que no se puede refutar. Todos los bajes tampoco medio loco. Sí. Marcelito, ¿nos querés contar un poquito más sobre el tema del día? Porfis. Por supuesto que sí. Muchas gracias, don Manuel, por su presentación. Y así como tuvimos entonces una amplia gama de invitados hasta ahora, como podemos ver, entonces don Manuel también está ingeniero y todos estamos, o sea, personas de diferentes como orígenes y profesiones, estamos embarcados en esto, ¿verdad? Y justamente queremos compartir con ustedes, sí. No nos dijo de dónde es, Manuel. Ah, ¿de dónde es usted, don Manuel? Ah, yo soy de Asunción, Paraguay. De Asunción, Esa. ahí está. Eso es muy ¡Ea! importante. Entonces, todos nuestros invitados siempre son de En diferentes lugares para realidad, ver un poco la amplitud ¿No, Manuel? como los bajáis son ciudadanos del mundo, no hace mucha diferencia. Exactamente, somos ciudadanos del mundo. No. Sí. Sí, sí, Entonces, sí, la mano, fácil, fácil, es fácil esa buena, la voy a usar, la voy a usar. bueno, si recordarán el episodio anterior cuando hablamos del idioma auxiliar universal, nuestro invitado nos dijo cuáles eran sus orígenes. Y es más fácil decir que es un ciudadano del mundo, Gael, ¿se Sí. acuerdan? Nació en Vengo, Uruguay, vengo creció de en el acá, me parque, fui por etcétera, allá. etcétera. Así que somos todos ciudadanos del mundo. Sí, porque Entonces, además he vivido en muchos países. también. Volví a mi país hace 20 y pico años, después de casi 30 años de estar en el extranjero. Entonces, Uh-huh. realmente puedo decir que tengo una vivencia multinacional. Como todos los que estamos en este living virtual, como solemos Sí. decirle. Bueno, entonces, como estaba comentando un poco Shamim, este es el episodio final de la primera serie de programas que estamos haciendo, que tienen como base los principios fundamentales de la fe. Entonces, vamos a ver uno de los últimos principios fundamentales que se resume en la frase la paz mundial, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes primero una pequeña cita de la Casa Universal de Justicia, que sabemos que es el órgano máximo administrativo de la fe Bahá'í a nivel mundial, que nos habla un poquito de este concepto de la paz, ¿verdad? Y juntos en la conversación vamos a ir desglosando un poquito mejor qué entendemos por esta paz, porque a veces cuando decimos paz, tenemos como una visión como bastante como idílica e incluso, no sé, no, no sé cuál es la palabra, es como incluso Utópica. Utópica. utópica, esa es la palabra que estoy buscando, utópica de que todo va a ser hermoso, perfecto, todos vamos a ser felices, vamos a cantar tomados de la mano, no sé, pensamos en paz y tenemos como esa idea un poco utópica, ¿verdad? Pero en realidad la paz de la que habla la fe Bahá'í es
una paz es un concepto que nunca antes la humanidad ha visto. Entonces, vamos a explorar un poquito cuáles van a ser estas características las características de esta paz. Entonces, la cita que quería compartir con ustedes dice: la gran paz hacia la que las gentes de buena voluntad han inclinado sus corazones a lo largo de los siglos. Esa paz que los videntes y los poetas han vaticinado de generación en generación y que han prometido constantemente las sagradas escrituras de la humanidad, está por fin al alcance de todas las naciones. Por primera vez en la historia puede contemplarse el planeta entero, con toda su gran variedad de pueblos en una sola perspectiva. La paz del mundo no solo es posible, sino también inevitable. Entonces, sería bueno entonces empezar a definir qué entendemos entonces por esta paz. La casa en esta cita nos dice que a lo largo de los siglos y de toda la historia, siempre los poetas, los videntes han hablado de esta paz, pero siempre en lenguaje místico, como poético, como utópico. Entonces, exploremos un poco cuál es la perspectiva de la fe, cómo va a ser esta paz que nosotros visualizamos y que aparece en los escritos de la fe y fue justamente delineado por las figuras principales de la fe Bahá'í. Entonces, don Manuel, quisiera comentarnos un poco cuál es la comprensión que tiene usted acerca de esta paz que se va a establecer en el futuro en el mundo. Bueno, realmente desde el comienzo de la fe Bahá'í, Bahá'u'lláh ya había hablado de la paz mundial. Y imagínense, en 1880, 90, hablar de paz mundial era algo así como un sueño de alguien que estaba mal de la cabeza. Toda guerra por todos lados, guerra por todo aquí, para allá, todos los reyes, los príncipes, todos peleándose entre sí, internamente. Era una época de mucha violencia que dura en realidad hasta 1946. 1946, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es que termina un episodio prácticamente de 200 años de guerras permanentes. Yo me acuerdo, era criatura en el año 1955, fíjense. En 55 yo estaba en Posadas, Argentina, en la casa de mis padrinos, y llega la revista Life, que era una revista americana en castellano, y la tapa decía: hace 10 años que reina la paz en Europa. Y contaba que era el periodo más largo de paz que se tenía en historia en Europa en los últimos tiempos. ¿En serio? 10 años. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Comienza un periodo de paz, pero una paz relativa, porque continuaron las guerras de independencia, las guerras internas, fueron realmente yendo sucediendo hasta que el año 85, cuando la Casa Universal de Justicia publica este documento que dice la promesa de la paz mundial, era un momento que se vislumbraba el final de la Guerra Fría, que ocurriría 10 años después. Se vislumbraba los tratados de no proliferación de armas nucleares, se proliferaba, y la Casa de Justicia, viendo que ya venía, emite este documento. Y entonces dice, bueno, pero la paz no es solamente no haber guerra, la paz es algo más grande que eso. Y tenemos dos niveles de paz: la paz, pequeña paz, la paz que no guerra, y la paz mundial, que sí es algo que ya tiene otra perspectiva. Y ahí me gustaría hacer dos citas, hacer una cita de lo que dijo Bahá'u'lláh en sus conferencias, en sus escritos. Estas luchas sin objeto, estas guerras desastrosas desaparecerán y la más grande paz reinará. Sin embargo, vemos a nuestros reyes y gobernantes disipando sus tesoros más en medio de destrucción de la raza humana que en aquello que proporcionaría felicidad a la humanidad. Estas luchas, este derramamiento de sangre, esta discordia cesarán, y todos los hombres serán como miembros de una sola familia. Que ningún hombre se glorie que ama a su patria, más bien se glorie de que ama a sus semejantes. En esta cita está todo el virus de la paz que he metido. Fíjense, cuando habla... Esto es 1880, por ahí aproximadamente. Fíjense, mucho tiempo antes de que terminen las guerras, y ya en ese momento venía la Primera Guerra Mundial, se veía que hubo la guerra del Peloponeso, los Balcanes, después hubo la guerra, hasta que en la Primera Guerra Mundial donde termina el reino de Otomán, el Imperio Otomano, y ahí se libera Palestina, y la fe comienza a desarrollarse más. Pero en ese momento dice, fíjense, dice,
Todos los reyes del mundo dilapidan sus tesoros más en medio de destrucción de la raza humana que en aquello proporcionaría felicidad a la humanidad. Hasta hoy, el presupuesto de defensa o de guerra, no sé si de los países del primer mundo podría resolver en un año el problema del hambre del mundo. 10% de eso era suficiente, pero no, están todavía metidos en eso. Dice, estas luchas, este derramamiento de sangre cesarán. Pero ahí dice algo importante, donde viene la clave de lo que es la paz mundial. Todos los hombres serán como miembros de una sola familia. Que ni un hombre se glorie de que ama a su patria, que más bien se glorie de que ama a sus semejantes. ¿Qué dice aquí? Que el amor excesivo a tu propiedad, a tu país, genera el nacionalismo, que es uno de los gérmenes de la disputa, de las guerras y de las disensiones. Aquí está dado este mensaje. Pero esto es interesante que dice, bueno, pero esto va a ocurrir, pero en todo caso hay que ver que mucha gente dice también, pero ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que la humanidad la Casa de de Justicia dice, es como la humanidad como un ser humano a título individual pasa un proceso paulatino de maduración. Es decir, que como especie evolucionamos de una etapa de desarrollo espiritual a la siguiente. Y ha llegado la hora de que el camino evolutivo de la humanidad alcance la unidad mundial y la paz universal. Las Naciones Unidas se crea, la Liga de las Naciones comienza los años después de terminar la Primera Guerra Mundial y no funciona para nada, no impide la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial produce las Naciones Unidas, que tampoco resuelve todos los problemas. Los países comienzan a unirse, la Unión Europea comienza a formarse con un esquema federativo diferente de lo que es Naciones Unidas, un embrión interesante de lo que puede ser la unidad mundial a largo plazo, donde se van aboliendo ciertos principios de nacionalismo, pero ustedes ven la resistencia que existe, sobre todo en los países más pequeños en Europa, por identificar su identidad, no perder esa supuestamente su identidad. Pero la identidad no hay que perder. El tema es de lo que es alguna parte de tu supuesta autonomía en función de un bien mayor. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión de la paz? Que se va construyendo poco a poco, y tiene muchas idas y vueltas, avances y retrocesos. La humanidad realmente, ¿por qué se crea la Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué nos va a deparar después de esta pandemia? Ojalá que después de esta pandemia veamos un resultado que hemos visto que la humanidad como un todo está prácticamente indemne ante cualquier fenómeno complicado por causa de los males de raíz que son la desunión que existe. Fíjense ustedes, para dar un ejemplo, no me gusta hablar mal de nadie, pero las características del sistema. ¿Por qué los Estados Unidos y Brasil son países que no consiguen parar la pandemia en este momento? Porque no hay una unidad de salud, no hay un ministerio de salud en Estados Unidos que comanda la salud hasta a nivel municipal. Cada gobierno estadual tiene su propia política, cada municipio tiene política. Entonces un municipio cierra todas sus fronteras, pero al lado no. Y el otro abre la mitad, el otro. Entonces no hay manera de impedir el contagio. Lo mismo pasa en Brasil. El gobierno federal, lo mismo que Trump, o sea, los presidentes de estos países son contrarios al cierre, arman cosas y los gobiernos estaduales tratan de defender a sus ciudadanos, las ciudades también. Y esa confusión, ¿qué es eso? Falta de unidad. El germen de todos estos problemas está en la falta de unidad, que también es el germen de la falta de la paz universal. Pero fíjense, esto Bajaola escribe en 1880, 90. Pero en 1933, poco, unos 7 años antes, 6, 7 años antes de la Segunda Guerra Mundial, Shoghi Effendi, que era el guardián de la fe, o sea, la autoridad máxima de la fe bahá'í en ese tiempo, que vivía ya en Palestina, escribe lo siguiente a la comunidad bahá'í de los Estados Unidos. El continente de Norteamérica es a los ojos de Dios el único y verdadero, la tierra donde los esplendores de su luz han de ser revelados, donde los misterios de su fe serán develados, donde el justo habitará y los hombres libres se reunirán. Ojalá que esta democracia norteamericana, se le oye mencionar a Abdul-Bahá en Norteamérica, sea la primera nación a establecer las bases de la conciliación internacional. Ojalá que ella sea la primera en desplegar la bandera de la más grande paz. El pueblo norteamericano es ciertamente digno de ser el primero a construir el tabernáculo de la gran paz y proclamar la unidad de la humanidad. Ojalá que Norteamérica se convierta en el centro difusor de la iluminación espiritual y todo el mundo reciba esta bendición celestial. Pues Norteamérica ha desarrollado poderes y capacidades mayores, más maravillosas que las de ninguna otra nación. Ojalá que los habitantes de este país se conviertan como en ángeles celestiales, siempre orientados a Dios. Ojalá que todos se conviertan en siervos omnipotentes
que se alcen desde sus más actuales logros materiales a tales alturas que la iluminación celestial pueda mandar desde su centro hacia todos los pueblos del mundo. Fíjense, y Arnold Baja ya ha dicho que Nueva York es la ciudad del convenio, la ciudad de la alianza. O sea, y miramos la realidad y vemos qué lejos estamos de eso, ¿verdad? Pero ahí está la paz. ¿Y dónde viene la base? ¿Dónde es la bandera, la más grande paz? ¿Dónde se va a desplegar? En los Estados Unidos. O sea, en Norteamérica, no dice los Estados Unidos, en Norteamérica. Claro. Norteamérica, sí. El continente de Norteamérica. Fíjense, dice Sí, el sí. continente de Norteamérica. O sea, estamos hablando de México, Canadá, Estados Unidos. No, no hay que confundir eso, no es Estados Unidos. Así como el americano dice América, América, como América. América es más grande, ¿verdad? América somos todos. En relación a eso, hay un detallecito que me gusta porque acá se habla mucho de ese tema, porque es una de las razones, los impulsos más grandes, ¿no? A trabajar dentro de la comunidad, es decir, bueno, lleguemos a lo que se promete que vamos a hacer, ¿verdad? Y uno de los grandes, de las grandes citas también que están en estas charlas, en estas cosas, dice que la promesa es que el día que espiritualmente Norteamérica equipare a su progreso material, va a ser como una luz que ilumina el mundo, ¿verdad? Y hoy día, si nosotros vemos, o sea, no es muy loco decir si lográramos que espiritualmente estuviesen tan avanzados, porque materialmente obviamente están súper avanzados, ¿no? Es decir, lograr esa espiritualidad que llegue a alcanzarle, uno se da cuenta que sería algo realmente interesante. Y lo de Nueva York, yo digo, he caminado por Nueva York y ver esas calles y decir, están hablando en ruso, están hablando en italiano, están hablando en chino, en la misma cuadra te cruzas con 15, 20 personas de todo el mundo. Obviamente, No, muchos de no, estos son no, turistas, es impresionante Shamin, la diversidad que hay. Shamin, hasta en inglés hablan. Sí, hasta en inglés, Hasta algunos. en inglés hablan, qué impresionante. Algunos. Pero sí, realmente, bueno, lo que quería hablar un poquito también era conectar lo que dijo el señor Manuel con esto de lo que veníamos hablando, ¿no? Con el idioma universal auxiliar, cómo no nos vamos a desprender de lo nuestro al 100%, pero vamos a entender qué de esta autonomía es importante para, o sea, para dejar la autonomía de lado para lograr hacer el bien mayor, ¿verdad? En ciertos sentidos es necesario hacerlo en el idioma, en la cultura, en todo lo que no nos permita unificarnos, es lo que realmente tenemos que ir aprendiendo. Y yo me acuerdo, mi padre una vez me dice, lo mejor de ser alguien multicultural es lograr sacar de cada una de las culturas lo mejor de ellas, ¿no? Y que es algo que yo trato de vivir mi día a día. Si yo logro decir, bueno, conozco alemanes que son súper organizados, bueno, voy a tratar de aprender de ellos eso. Conozco de los latinos una alegría incesante, que no importa cuál su situación, siempre están felices. Tratar de ser eso, ¿verdad? Tratar de absorber todo lo bueno de todos estos lados sin dejar de ser yo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me parece que es un paso que va a ser muy interesante ver a nivel mundial cuando logremos decir, bueno, a mí no me importa si yo soy norteamericano, sudamericano, a mí lo que me importa es aprender de vos lo mejor de vos y que vos aprendas de mí lo mejor que yo puedo dar y así lograr encontrar esas cosas en comunes. Un ejemplo muy claro y obviamente muy superficial es las combinaciones de comidas, ¿no? Por así decirlo. Algo muy, muy, muy superficial. Pero aquí en Estados Unidos se ve mucho esto de decir, ahora de repente están haciendo mucho esto de los mixes. El otro día estaba caminando por la calle y veo un lugar, vende como es comida árabe, pero servida como si fuesen tacos mexicanos, ¿no? Y estaba como, qué buena idea, qué buena combinación y qué lindo que se combine de esa manera, ¿no? Y dentro del local se veía gente inclusive con turbantes y caras de latinos también trabajando juntos y era como, pasé, ese es el tipo de lugar que me gusta ver, ¿no? Y obviamente voy a ir en algún momento a comer porque, ¿verdad? Bueno, ahí, Shamin, volviendo al comienzo Ujú. de tu descripción. Antes La que la unidad, comida me descarrile. y llegar al mismo nivel de desarrollo espiritual e intelectual es un desafío a cada uno de nosotros.
sea, llegar que nuestro espíritu esté sintonizado con nuestra parte material y viceversa, o sea, nuestro desarrollo intelectual acompañe el desarrollo y unos vayan estirando el otro hacia la perfección, ¿no? Que no existe, pero tenemos que buscar eso, a la mejora permanente, por mejora continua. Yo siempre digo de que el día que descubrí que existía el tema de la mejora continua, me picó ese virus y hasta hoy sigo tratando de hacer la mejora continua. A veces se equivoca, pero como Fidel me pregunta, ¿cómo lograr el equilibrio entre la parte espiritual y lo material, lo intelectual? Es el desafío de todos nosotros, todas las personas y de la sociedad y del mundo. Realmente no es solamente Estados Unidos que tiene que lograr eso. Todos tenemos que lograr para eso. Estados Unidos representa un microcosmo. Esto que Shami está diciendo, una ciudad donde cual conviven todas las razas, todas las religiones, todas las identidades. Es un mundo, una representación del mundo cosmopolita. La única cosa que yo conozco en el mundo que es más cosmopolita que Nueva York es la Convención Internacional Bahá'í. Eso es muy interesante. Cuéntenos un poco, don Manuel, porque usted ha tenido la oportunidad de participar. Sí, estuve una vez, tuve el gran privilegio de estar una vez. Y es realmente representante de 174 países, territorios y naciones del mundo que estaban allí, 9 prácticamente de cada una, en una convivencia en la cual no hablábamos el mismo idioma. El idioma común era el mal inglés. El mal inglés era el que podíamos hablar. Te subías al ómnibus y te sentabas al lado de una persona que era de Rusia, de Vietnam, del otro lado la gente de Ghana, o sea, la suerte teníamos que esta gente de estos países exóticos venían con su ropa, nosotros muy aburridos con nuestra ropa normal y tal, pero venían con ropa bastante divertidas, ¿no? Me acuerdo los kazakistanes con sus turbantes, con los sombreros, lana, o sea, los sombreros, o sea, realmente, ahora lo más impresionante en eso era la diversidad y cómo el idioma común. ¿Y qué era lo que teníamos en común? Una creencia espiritual común, que es lo que hace con que ese mundo sea más próximo a la que sería un día la perfección. Entonces, ese mundo que se vive en la comunidad Bahá'í es el mundo que se ve para la humanidad entera, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas que hay que resolver para eso. No es solamente un tratado, como dice en la carta, no son solamente los tratados de paz que van a garantizar la paz, no son solamente los acuerdos comerciales, no es solamente el libre comercio, ni las libres comunicaciones que van a garantizar la paz. La paz va mucho más allá. Estamos viendo que toda la globalización que tuvimos en estos tiempos en realidad resultó ser una planetización, porque hicimos un solo planeta. Pero no llegamos a una base común a ese planeta. Lo único que estamos habitando en el mismo lugar es como pensionista a una pensión que todo el mundo se pelea y nadie le reconoce la autoridad al dueño de la pensión. Eso está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos obstáculos que vencer. Por ejemplo, en el mensaje en la que se dice, uno mensaje del racismo. Racismo que es campante en muchos países del mundo, muchas veces muy disimulado, existe. Yo viví en el Brasil muchos años y antes supuestamente un país que no tiene racismo, pero existe racismo. Los Estados Unidos ahora en este momento es evidente, pero en todo Centroamérica, en todos lados existe racismo contra los indígenas, contra los de otra religión, contra otras razas. Existe racismo. El otro es la excesiva disparidad entre ricos y pobres. Eso también, ¿sí? La paz mundial no se va a lograr si eso no se reduce. Tampoco el nacionalismo, como estaba comentando hace un rato, mientras el nacionalismo no se baje ese volumen de intensidad y se entienda que se mantiene la independencia de personas, pero dentro de un mundo globalizado, un mundo armonizado, no va a pasar también la paz. El antagonismo religioso, las religiones debían ser motivo de paz y de concordia, no de odio y de conflicto. Tenemos países donde hay muchos problemas religiosos. Tenemos todos los países árabes con sus cuestiones islámicas, perdón, contra los bahá'í, contra otras religiones, no solamente contra los bahá'í. Tenemos en el África cuestiones bastante difíciles, en algunos lugares hay países donde los cristianos están siendo atacados. O sea, hay países que se declaran ateos y que todas las religiones son prohibidas. O sea, ese también es un elemento que hay que eliminar. Otro elemento a eliminar es la educación universal, como ya se tocó aquí entre el principio, la educación, la falta de educación es una barrera enorme para la paz. La ignorancia es motivo de muchos conflictos, muchas guerras. O sea, por eso la educación universal es una de las herramientas para lograr la paz universal. La carencia fundamental de comunicación entre los pueblos, eso por ejemplo se está resolviendo poco a poco, pero no es comunicación porque mandamos y recibimos cosas, sino que nos entendamos. Comunicación pues
es un principio, ustedes como son del área de comunicación, el emisor y el receptor y la comprensión mutua es lo que hace falta. No, no es simplemente pues yo le puedo mandar mail a todo el mundo que me estoy comunicando. Puedo estar mandando mail y estoy causando mayor problema al planeta en vez de resolver el problema de comunicación. Entonces, ese es un tema de... Pero hay que ver una cosa, que vuelta y media vuelve, no vamos a firmar un tratado de paz. Pero en este mensaje dice claramente, el tratado de paz y protocolo no es la solución. Esa es una parte. Es el convenio político, la idea de la seguridad colectiva es una quimera de esa forma. Los tratados de asuntos de paz, el desafío es elevar el contexto a nivel de principios. O sea, hace muchos años se creó el Mercosur, basado en un modelo parecido con la Unión Europea, pero que su estatuto fundamental, su carta orgánica, yo analizando cuando vuelvo al Paraguay, me toca analizar eso cuando comienza el Mercosur el año 92, 93. Pero, señores, pero el Mercosur le falta una cosa en su discurso, que es, le falta el principio de solidaridad. Hay dos países grandes y dos países chicos. Los dos grandes resuelven las cosas y los dos chicos que aguanten. O sea, faltaba de esa declaración, que están en la Unión Europea. La declaración europea está el problema de solidaridad de los más ricos con los más pobres. Aquí no. Y ese principio es un principio universal. O sea, uno de los principios, si queremos tener la paz universal, va a ser paz universal, tenemos que tener el principio, ese es fundamentalmente el principio de la solidaridad, la equidad entre las relaciones de las naciones. Con todo otro principio, eliminación del racismo, la ignorancia, la diferencia, etc. Claro. Ese es el principio. Ahora, eso todo te vende que en lo que estamos viendo siempre, o sea, ¿a qué significa la paz mundial? Un nuevo orden mundial, como dice el libro de Lerche, de Charles Lerche, la dimensión nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial significa un mundo pacífico. Pero ese mundo pacífico tiene que tener reglas, no es un mundo anárquico, no es tiene reglas, tiene que haber que, tiene un famoso Tribunal Mundial Internacional, o sea, como existe hoy la Corte Suprema Universal, Corte Universal de Justicia, tener una cosa con más poderes sobre todo. Ustedes saben que tiene 9 miembros, por acaso los mismos 9 miembros que la Casa Universal de Justicia, la Corte Universal de la Haya. O sea, es en el fondo, o sea, se habla de un gobierno mundial, pero un gobierno hay varias formas de gobierno. Ustedes saben que inclusive hoy en día se habla mucho de gobernanza. Ustedes saben, gobernanza en realidad es la manera con la cual las instituciones y las personas se relacionan entre sí de una manera armónica, pero de un bien común. Eso es gobernanza. Y lo que nosotros queremos hablar es una expresión que se acuña ahora, pero era la base de hablar. Era la gobernanza mundial lo que se buscaba. No se va a abolir los países, no se va a abolir... 40.000 años no se va a volver, pero que cómo van a manejarse armónicamente, integradamente. Y ahí entonces viene el principio de gobernanza. Entonces la paz mayor se va a lograr, no sabemos cómo va a ser, pero tenemos una idea, tenemos una vislumbre cómo sería. ¿Cómo lo vamos a lograr? Todavía no sabemos. Tenemos vislumbre, pero todavía no sabemos. Y tenemos 1000 años para saber. Así es. Eso es algo muy, muy interesante, lo que usted mencionó, que no se van a abolir los países y todo eso, porque o sea, en mi experiencia como Bahá'í, cuando comentaba con amigos o conocidos, les enseñaba un poco sobre la fe y los principios, cuando hablaba del tema de la unidad de la humanidad, la gente es bastante escéptica y dice, no, esto es imposible, esto no se va a lograr nunca. Y uno le pregunta, ¿y por qué? Porque hay diferentes, no sé, religiones, la gente se pelea, nunca vas a lograr que la humanidad en su totalidad se una y esté de acuerdo. O sea, si partís de esa base, no se va a lograr. Pero todo lo que usted dijo es algo muy importante, un elemento muy importante que para lograr algo es que tiene que haber voluntad. Es que si uno es consciente de que algo se puede lograr, tiene que tener la voluntad de trabajar para lograr eso, ¿verdad? Entonces, ese es un poco, a veces, lo que la gente tiene... O sea, le cuesta un poquito entender de que es posible, pero... Yo tengo una respuesta para eso. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa está destruida. Los dos grandes países, Francia y Alemania, descubren de que habían perdido todo y no habían ganado nada. Y el señor Konrad Adenauer, que era presidente de Alemania, se reúne con el primer ministro de Francia, no me acuerdo quién era en ese momento, y dice, señores, tenemos que parar. Y nosotros dos, hace 500 años estamos en guerra. Vamos a parar este tema. Vamos a llamarle en inglés de vez en cuando, pero nosotros estamos en Europa. Y fíjense, ellos ya sabían, y De Gaulle ya sabía también. De Gaulle fue uno de los promotores de la paz,
la Unión Europea, de que Inglaterra era un problema. De Gaulle siempre no, de Gaulle nunca quiso que Inglaterra entre a la Unión Europea, decía ellos no tienen animus societatis, pero en realidad después la Thatcher consiguió convencer al pueblo que entre. Pero fíjense, entonces los dos, Alemania y Francia, deciden hacer la paz. ¿Quién diría en 1800, antes de Napoleón, 1810, de que los presidentes de los gobiernos entre Alemania y Francia no iba a haber fronteras, que todas las empresas iban a circular tranquilamente, las personas también, y que todavía había una paz completa entre ellos? En 1850, 1900, 1910 nadie pensaba eso. Era impensable para eso. Entonces, si eso fue posible en Europa, un día va a ser posible en la humanidad. O sea, existen experiencias, eso es lo que quiero decir. Y sobre el idioma universal, yo me acuerdo, en los años 70 conocí gente de Nigeria, 700 y pico de etnias que tiene Nigeria, las cuales hablan todo un idioma, cada uno su idioma. Y odian el hecho de que para hablar entre ellos tienen que hablar en inglés, pero es el idioma. Mal inglés, pésimo inglés, pero en fin, pero en inglés. Sí. Comunicativo, inglés comunicativo. Sí, yo quisiera solamente agregar, gracias por invitarme. Bienvenido, Nico. No, estoy como tratando de resolver porque que no se caiga esto. Sí, lograría una paz interna si es que la compañía de internet no me botara la llamada. Lo estamos logrando de a poco. Sí. Sí, este capítulo está un poco, este episodio está un poco así tenso, pero es por el internet. Y debía ser el más pacífico y está siendo el más inquieto. Ha estado bueno, así como el internet ha estado intensa esta serie de episodios, y yo creo que no por nada, justamente el tema de la paz universal es el último de estos principios, ¿no? La paz mundial, porque de alguna forma es como dos caminos que se tienen que recorrer a la vez. O sea, uno puede ir cada uno de los principios de a poco adquiriéndolos, pero también en algún momento tiene que adquirirlos de forma como complementaria, ¿no? Todos al mismo tiempo, no es como que solamente uno, no sé, entienda la armonía entre ciencia y religión, pero no aplica, por ejemplo, el tema de la unidad en diversidad, ¿no? O sea, de alguna forma hemos ido viendo en cada episodio como características y cualidades importantes que se pueden ir desarrollando. Hemos visto ejemplos concretos, como le gustaba a Vero, de cómo efectivamente hoy en día se está viendo eso en la práctica. También mencionaba Don Manuel algunos ejemplos de que ya se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, es interesante que todos los principios que hemos ido viendo, si bien, como mencionamos anteriormente, nacen de una fuente espiritual, ¿no? Que entonces este mensajero que trae estas leyes como sociales, de alguna forma se tienen que ir extrapolando a distintos espacios que tiene hoy día la sociedad, y se pueden ir aplicando desde cosas muy sencillas, como convivir en un mismo espacio, en una comunidad, en un barrio, hasta, como mencionaban, entre países, incluso entre continentes, se pueden ir vislumbrando este tipo de principios. Yo me quedo con un par de cosas, ¿no? El tema acá fundamental para lograr como esa paz es reconocer tanto la existencia material y espiritual del ser humano, que ya lo hemos ido viendo. O sea, nosotros tenemos que crecer tanto en lo material como en lo espiritual. Ambos tienen que ir desarrollándose. Las cualidades que son fundamentales justamente para lograr esta paz, ¿no? Hablábamos de justicia, de solidaridad, ¿no? Y tantas otras cualidades que se pueden ir como llevando a la práctica. Y yo creo que lo interesante de esta paz, justamente que hablamos, es más allá de ese discurso un poco vilipendiado que muestran en las películas de Hollywood, donde la protagonista saluda y dice como que quiere la paz mundial. O sea, no, yo creo que esto no es algo así tan como se ha puesto en pantalla de alguna forma, ¿no? Esta paz implica mucho más que el solo hecho como de estar tranquilos, porque vemos que hay momentos tranquilos de la humanidad, pero que a eso, por ejemplo, le llamamos Guerra Fría.
que son momentos como de paz, entre comillas, en los que igual la gente se estaba preparando para. Entonces, creo que es interesante, como mencionaba al principio don Manuel, de que hoy en día nosotros nos deberíamos preparar para, pero no para una guerra, nos deberíamos preparar para una paz, y eso implica eventualmente reducir costos de lo que son armamentos. Es interesante que el lograr esa paz implica como estar como, voy a graficarlo, ¿verdad? Como estar desnudo, ¿no? Tener esa capacidad como de decir, bueno, yo no los voy a atacar, o yo no voy a hacer tal cosa, o voy a ocupar este principio de la solidaridad o otras cualidades, y espero de alguna forma como esa retribución, ¿no? Implica como esto de que hoy en día existe como ese miedo de que, bueno, quizás algún día llegue tal país y nos ataque, pero nosotros tenemos un tratado con este, entonces este no nos debería atacar, o este otro. O sea, como que existe toda esa como maquinación, que hoy en día es como miedo. O sea, si nosotros el día de mañana rompiéramos como ese miedo, esa frontera de esperar que alguien nos haga algo, sino que algo negativo, ¿no? Y esperáramos que alguien hiciera algo positivo, cambiaría totalmente la disposición de esos presupuestos y eventualmente muchas otras cosas que hoy en día pasan. Y sobre todo creo que ahí lo que falta mucho es el perdonar de alguna forma, que era lo que veíamos la otra vez, que justamente es esto de que hoy en día nosotros cargamos con una historia que no podemos cambiar, ¿no? Que son todas esas guerras, generaciones quizás de nuestros padres, abuelos, o cuántas otras generaciones atrás han sido parte de estas guerras o estos momentos. Entonces, hoy en día uno puede decidir si es que dice, ok, mi padre participó, mi abuelo o quien sea participó de tal momento, entonces yo estoy en contra de, o uno puede decir, ¿para qué yo voy a tomar eso en contra de una persona o una nación o lo que sea? ¿Por qué no dejar eso atrás? Y el día de hoy decidir cómo formar otra historia, o sea, como esperar eso positivo desde esa otra nación, ese otro país o ese otro tipo de persona con sus cualidades y capacidades. Entonces yo creo que si nosotros dejáramos como un poquito eso atrás, probablemente estaríamos un poquito más cerca de eso que nos comentaba Manuel. Y yo quería hacer, bueno, primero que todo, una pregunta a don Manuel, y que la vaya pensando mientras yo doy un poquito de mi opinión sobre el mismo tema. ¿Cuáles usted cree, don Manuel, serían las barreras que nos van a, o sea, que van a aparecer cuando intentemos trabajar por esta paz mundial, ¿no? Personalmente yo no tengo ningún lugar a duda que uno de las mayores barreras va a ser el egoísmo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con egoísmo? Esto va más allá del pensar únicamente en mí, sino que se convierte en esto, bueno, que me pasa mucho, dicen el argentino, que es el argentino es conocido mundialmente por decir, se cree que es el centro del universo, que es esto, que lo otro, hay muchos chistes inclusive sobre ese tema. Entonces, personalmente, a mí me toca de tener que demostrar también de que activamente de que no soy de esa manera, ¿verdad? Y por ahí muchas veces se siente como que es como un discurso lo mío a veces de tener que hablar de esto de no ser egoísta y de cosas así, pero me toca hoy día vivir en uno de los países que tiene las mayores consecuencias a nivel mundial por eso, por el egoísmo. Simplemente si uno le quitara todos los tintes políticos, todos los temas a la situación actual en casi todo de los problemas de los Estados Unidos, se podría llegar a la base y decir, es el egoísmo lo que generó esto, ¿verdad? Es el decir, en ciertos casos, yo me creo superior a otro grupo, es racismo. Yo me creo que mi vida, mi comodidad es más importante que la salud de otros. Es el problema de los contagios a altos niveles cuando hay gente que se está yendo de vacaciones en plena pandemia mundial, ¿no? Ese tipo de cosas en general, y se ve en muchos lugares del mundo, ¿no? El decir, inclusive yo creo que al fin de cuentas, si uno analiza casi todos los problemas, ¿no? Las diferencias entre los extremos de riqueza y pobreza, al final de cuentas es el egoísmo de un grupo diciendo yo quiero cuanto más pueda para mí, y desentendiéndose de la situación de carencias que tiene otros grupos, ¿no? Entonces,
personalmente me parece que el egoísmo es una de las cosas en las cuales tenemos que trabajar mucho y hay una cuestión de existencial de decir, bueno, yo como individuo trabajo en mi propio egoísmo, hago lo que pueda para educar a mis hijos, si es que tengo, para que al menos la siguiente generación sea un poco mejor que la que le precede, ¿verdad? Y así eventualmente se limpiará, se purgará el mundo automáticamente de generaciones que no sean empáticas, que no sean más, qué sé yo, humildes y este tema, de este tipo de personalidades, ¿verdad? Y llegaremos a un punto en el que sí podemos decir, no, no me importa tanto mi propio bien, sino el bien común, ¿no? No sé, señor Manuel, si tiene usted alguna otra. Justamente estos días, estudiando el libro 11, creo, el libro 13, el libro 11 creo que fue, yo les hice la siguiente propuesta. Imaginémonos un triángulo. Ujú, En el medio del triángulo y tres puntas. En una punta tenemos la codicia, en el otro vértice tenemos la avaricia, y en otro caso la supremacía, el pensamiento, el orgullo y supremacía. En el centro, ¿qué está? El egoísmo. El ujú, egoísmo que provoca estos tres fenómenos son sus características, del egoísmo que son más enemigas de la paz, son estos tres. La avaricia porque impide compartir, la codicia porque quiere cada día tener más, es una enfermedad de nuestra sociedad actual, y el orgullo y la supremacía, soy superior a los demás. Esas tres cosas para mí son producto del egoísmo que influyen y que impiden la paz inmediata. Ya no hablemos ni de la paz universal, la paz en tu domicilio, en tu familia, en tu barrio, en tu país, en tu ciudad. Pero ¿eso qué es? ¿Qué es el egoísmo? Una enfermedad espiritual. Entonces, la educación que resuelve el problema de la paz no es la educación material, es la educación espiritual, aliada a la educación intelectual para resolver el problema económico, pero porque los problemas económicos son una realidad que está detrás fondo de todos estos temas siempre. Entonces, vemos que en ese triángulo, cualquier movimiento que se hace para reforzar el egoísmo estira la avaricia y estira también a la supremacía. A medida que uno estira la supremacía, disminuye la fuerza de los otros dos y produce un desequilibrio, y el egoísmo entonces alimenta estos tres elementos cada vez más y lo convierte en fuente de conflicto. Entonces, de alguna manera, las naciones, las personas, las naciones que son un conjunto de personas, reflejan la cultura general de todo, que la mayor parte de las personas de esa comunidad tienen. Entonces, estamos hablando si una persona, si existiera una persona representativa, tendría esas características. Siempre decía, me acuerdo un profesor mío que decía, hablaba, él decía el homus, estábamos en una empresa, si, o sea, el nombre de la empresa, el homus promunianus, decía, o sea, el hombre de la empresa, o sea, aquel típico que no existe, pero que reúne todas las virtudes y defectos de todo el grupo. Simpática esa. Reúne las virtudes y defectos. Entonces, ese tenemos. Entonces, ¿cuál es la principal barrera realmente para la paz? Que está en el egoísmo, que es una enfermedad espiritual. Eso provocaría un comienzo. ¿Dónde comenzamos? Bueno, comenzamos por mejorar la educación, pero la educación junta espiritual y material. Y ahí el primer combate que yo haría es el racismo. La discriminación, en realidad no voy a llamar racismo, discriminación. La discriminación es la que hace imposible que mitad de la población participe, que son las mujeres. La igualdad del hombre y la mujer es producto de una discriminación. O sea, si nosotros no tenemos la mitad de la población trabajando los mismos derechos y la misma capacidad que la otra, estamos perdiendo la mitad, estamos tirando la mitad de nuestra posibilidad potencial. Y por ahí podemos ir. Muchísimo. ¿Cómo estaba de tiempo, señor Cronos? Eso les iba a comentar, que, claro, que vayamos pensando en nuestras reflexiones finales. Y antes de pasar a las reflexiones... Oye, espérate, Marcelo. Sí. Esto es como el fútbol, ¿descontaste ahí el tiempo afuera, no? Desconté, por supuesto, sí, no se preocupe. Sí, bueno, como esto se va a editar, explicar un poquito a la gente que tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero con la edición, la magia de la edición no se notará. Así que, claro, todo lo que han dicho ustedes, que quería sumar una cita que acabo de... Una cita de Abdul Baha, del hijo de Bahá'u'lláh, que hablaba justamente de la característica del mundo y de por qué y de por qué pensamos que es posible alcanzar esta paz.
es porque las condiciones, porque la potencialidad del mundo está ahí, ya están dadas, ¿verdad? Esta cita dice, y es algo que todo el mundo puede ver que es cierto, en el sentido de que nadie vive aislado en este preciso minuto, en el sentido de que ningún país puede decir yo soy autosuficiente, ¿verdad? Entonces, esta cita dice, ya no es posible justamente la autosuficiencia para nadie. Dice, en cuanto a los lazos políticos que unen a todos los pueblos y naciones, y los lazos del comercio y la industria, de la agricultura y la educación se fortalecen cada día. De ahí que la unidad de toda la humanidad se pueda lograr en este día. Entonces, esto es algo evidente, como dijo don Manuel, hemos logrado esta como planetización, el planeta está más conectado que nunca, y esto es un requisito fundamental para alcanzar esta unidad, ¿verdad? La unidad que nos va a llevar a alcanzar la paz mundial. Entonces, la visión Bahá'í y la visión de nosotros como individuos es optimista, que esta paz se va a alcanzar realmente. Entonces, no es una utopía, no es como un soñar despierto, no es solamente un anhelo hermoso de que tal vez se logre, sino que se va a lograr, las condiciones están dadas, ¿verdad? Entonces, eso, queridos amigos. Reflexiones finales, comentarios finales para cerrar el episodio. Don Manuel, le escuchamos. ¿Qué nos puede comentar como para... ¿Con quién se queda de este tema? En realidad es bastante amplio. Esto es solo una primera pincelada de lo que es el tema, la verdad. Hay una frase que resume esto. La paz es inevitable y no existe posibilidad de impedirla, o sea, va a llegar. El tema es cómo llegamos, de qué manera llegamos y cómo lo vamos a hacer para llegar ahí de la mejor manera. Ahora, yo en mi punto de vista es la educación espiritual justamente aliada a la educación material, que eso se introduzca en los sistemas públicos de educación, en todo el sistema, pero por lo menos los Bahá'í nosotros transmitamos eso en nuestros recursos, en lo posible, en los ambientes que estamos. Muchísimas gracias, don Manuel. Y yendo con lo que decía don Manuel, creo que tengo una analogía. Me gusta mucho esto, ya lo hablamos varias veces, de ponerlo en situaciones ahí de un poco de comprensión. Me acuerdo, una vez me explicaron esto, del proceso de cómo el mundo va a llegar a esta paz mundial y de todo esto, o sea, sacándonos todas las imágenes y generando una imagen de toda la humanidad en un barco, ¿verdad? Y el barco está yendo hacia un destino que es la paz mundial. Ahora, ¿qué parte tenemos nosotros dentro de este barco? Es nuestra propia decisión. Nosotros, si queremos, podemos ser parte del grupo de capitanes que está llevando el barco hacia adelante, que está haciendo que el viaje sea más placentero para todo el grupo. Podemos ser alguien que simplemente se echa hacia atrás, se siente en una banqueta y no hace nada y deja que el barco llegue. Eventualmente llegaremos, no va a ser tan rápido como si lo hiciéramos trabajando. Y podemos ser del grupo que a mitad de camino dice, no, esto no va a llegar a ningún lado, y nos tiramos del barco y decimos, no, esto no está yendo a buen destino, ¿verdad? Y que nos pasa mucho, mucha gente, tipo esa desesperación de decir, no, y entramos en depresión, y entramos en estos problemas de pensar tanto en los problemas del mundo y no darnos cuenta que trabajemos en que nuestra situación actual sea linda y sea buena y vaya progresando, y que podamos ver en las siguientes generaciones desde hoy día, poder decir, bueno, yo trabajo, por eso vuelvo un poco a las actividades que hablábamos en los primeros episodios, ¿no? De las actividades básicas, de trabajar con niños, de trabajar con prejóvenes, de capacitarnos nosotros para poder generar estos recursos. Todo esto es parte del proceso que por lo menos los creemos nosotros, que es para trabajar en el barco, en este barco que nos está llevando a destino. Entonces esto es limpiar nuestra propia habitación, nuestro ambiente, trabajar que nuestro barrio sea un lugar de paz mental, de progreso moral. Todas estas cosas es todo parte de un proceso como es del núcleo, es nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, y así lograremos lograr que el país y eventualmente el mundo entre en este mismo proceso, ¿no? Eso es mi cierre. Muchas gracias. Nicolás. Yo voy a tomar el papel de Shamim anteriormente, dejando algunas frases para la reflexión. Entonces, bueno, la primera de las frases que encontré respecto al tema, que me gustó mucho, era una que decía Mahatma Gandhi, que decía que no hay camino para la paz, porque la paz es el camino. Entonces, es interesante cómo muchas veces por lograr o tratar de alguna forma que sea como ese fin,
nos perdemos en el camino, porque todos tienen formas distintas de llegar a la paz, ¿no? Hay algunos que a través de las armas dicen que vamos a llegar a la paz, ¿no? Eso sale en una película de Iron Man, donde justamente para lograr la paz, la idea era poder ser como una nación armamentista. Los romanos lo Entonces, hacían eso. entonces justamente como es, no necesariamente como ese fin, sino también es el camino, ¿no? Ese es el medio para poder. Y la otra es justamente una de Isaac Newton, que dice que los hombres construimos muchos muros, pero pocos puentes. Entonces, hoy en día, o sea, que nosotros pensamos mucho en qué podemos hacer para la paz, lo que decía recién. Todos tenemos formas distintas de llegar, pero tenemos muchas ideas y muchas fronteras, y como dice acá Isaac Newton, muchos muros, pero no pocos puentes. O sea, ¿qué podemos hacer efectivamente en la práctica hoy en día para mejorar justamente ese ambiente desde lo más como, desde el átomo, llamémoslo así, ¿no? O sea, desde donde yo vivo, en donde yo resido, desde donde estoy en mi barrio, desde ahí quizás a alguna municipio, o sea, dependiendo obviamente de cómo se esté llevando de cada lugar en el que estamos, pero cada vez un poco más grande hasta las naciones, y eventualmente ahí vamos a llegar a un acuerdo efectivamente internacional, pero creo que es interesante comenzar por pequeños actos, porque también muchas veces está, como decía, tan hollywoodense un poco esto de la paz, que de repente tendemos a abrumarnos y a pensar de que no vamos a poder porque no hemos podido. Entonces hay que quizás hacer pequeños cambios también un poco para ir animándonos, y ahí ya mismo obviamente comentó muchas ideas que pueden ser iniciadoras justamente de este cambio. Muchísimas gracias, Nicolás. Don Manuel, le agradecemos muchísimo haber aceptado Gracias a la ustedes. invitación para participar en esta conversación. Muchísimas gracias. Ya lo tenemos anotado en una lista para futuros Cuando colaboradores. quiera. Cuando quiera. Muchas gracias. Antes de despedirnos, entonces, agradecer a los amigos, a todas las personas que nos han seguido en esta primera serie de programas. Este es nuestro episodio número 13, la primera serie que trata sobre los principios básicos de la fe. Luego de esto, hay un pequeño corte y vamos a... El 15 de agosto. Un pequeño anuncio el 15 de agosto. El 15 de agosto, anoten la fecha, vamos a hacer nuestro primer programa en vivo.